los guateques nos poníamos de acuerdo, una pandilla de chicos, una pandilla de chicas, y hacían una cosa que estaba muy bien, que eran los cap de frutas. Los cap de frutas se preparaban allí, que era coger un barril grandísimo, me acuerdo el primero que fui, que sabía a gasolina, que era algo terrible, porque lo habían hecho en un barril donde había tenido gasolina. Y echaban fruta, pues eso, plátanos, manzanas, de todas estas cosas, y después le echaban vino. Yo no sé si echarían algo más, porque la verdad, aquello era un caos. Yo la verdad nunca fui muy aficionada a los guateques, porque yo en esas cuestiones siempre fui bastante puritana. Era muy retraída y me parecía que aquello era un poco de desmadre. Algunos sí, otros no, ¿eh? La verdad es que no, tampoco todos. Pero ibas conociendo chicos y yo, de hecho, mi marido, cuando empecé a salir con él, el primer momento en que estuvimos fue en un guateque, que lo hacían además allí en la Ronda, en una casa que estaba en construcción y el piso de arriba todavía lo tenían diáfano. Y fue allí donde lo conocía ya de la calle, pero vamos. Pero allí fue donde empecé a tener un poco de relación con él.